Inside for Porzingis. He goes down hard and he's hurt. En una liga construida sobre la velocidad y la habilidad, a veces el tamaño se convierte tanto en una bendición como en una maldición. Fueron gigantes entre hombres, literalmente. Pero en el juego del baloncesto, la altura no siempre significa grandeza. Boban gets a nice hand on it on that deflection of the pass and then Desde George Muresan, el rascacielos rumano que conquistó Hollywood después de que las lesiones truncaran su ascenso, hasta Slavko Brans, quien desapareció tras solo 3 minutos en la NBA. Estos hombres no solo eran altos, eran enigmas inolvidables. Exploremos a los 15 jugadores más altos en la historia de la NBA y qué fue de ellos. Tragedia enorme. Con una altura asombrosa de 7 pies y 7 pulgadas, George Muresan no era solo un jugador de baloncesto, era un rascacielos andante. El jugador más alto que jamás haya pisado una cancha de la NBA, este gigante rumano sacudió la liga en los años 90. Pero su historia no fue solo clavadas espectaculares y ovaciones de pie. Seleccionado por los Washington Bullets en 1993, Muresan no solo se apoyaba en su tamaño, tenía habilidades reales. De hecho, en 1996, fue nombrado el jugador más mejorado de la NBA. Pero justo cuando parecía que iba a dominar la liga, todo dio un giro brutal. Su altura, antes su arma más poderosa, se convirtió en su mayor maldición. Las lesiones crónicas comenzaron a acumularse. Su cuerpo simplemente no podía soportar la presión. Para cuando llegó a los New Jersey Nets, su carrera colgaba de un hilo. Y no mucho después, se terminó. Pero aquí viene el giro. Muresan no desapareció en las sombras. No. Apareció en Hollywood, coprotagonizando la película My Giant con Billy Crystal. Aceptó su apariencia única y abrazó los reflectores de una forma totalmente nueva. Hoy en día, está retribuyendo, dirigiendo una academia de baloncesto y siendo mentor de jóvenes. Gigante de un solo partido. ¿Cómo es que una torre de 7 pies y 6 pulgadas solo recibe una oportunidad en la NBA? Slavko Brans parecía hecho para la realeza del baloncesto. Proveniente de Montenegro y a solo 1 pulgada del jugador más alto de la historia de la NBA, su tamaño llamaba la atención de inmediato. Pero en lugar de una carrera legendaria, jugó solo un partido en la NBA. Sí, 1. Seleccionado en 2003 por los New York Knicks y despedido antes siquiera de debutar, Slavko finalmente tuvo su única oportunidad con los Portland Trail Blazers en 2004. Jugó solo 3 minutos, sin puntos, sin rebotes, solo un fantasma en la hoja de estadísticas. Y así, simplemente, desapareció. Entonces, ¿qué pasó? Expertos dicen que Brans tenía problemas de movilidad y en una liga obsesionada con la velocidad y la versatilidad, ni su monstruosa altura pudo salvarlo. Era un gigante, pero en la era equivocada. La NBA siguió adelante rápidamente, sin despedida, sin conferencia de prensa, sin segunda oportunidad. Slavko no se rindió. Cuando se cerró la puerta de la NBA, prosperó en el extranjero. Serbia, Turquía, Irán. Un trotamundos respetado, siempre persiguiendo lo que pudo haber sido. Ahora retirado, vive una vida tranquila, lejos de los reflectores, sin redes sociales, sin apariciones en primera fila, solo un legado enorme, construido sobre lo que casi ocurrió. El pionero de 7 pies y 5 pulgadas. Sim Bhullar medía 7 pies y 5 pulgadas y cargaba con mucho más que su enorme cuerpo. Llevaba las esperanzas de toda una nación. Nacido en Canadá de padres indios, no solo era alto, era monumental. En 2015, Bhullar se convirtió en el primer jugador de ascendencia india en jugar en la NBA. Y por un momento, parecía que el juego realmente se había globalizado, pero aquí es donde la historia toma un giro. Sim firmó con los Sacramento Kings y debutó al final de la temporada. Solo jugó 3 partidos, no 3 temporadas, 3 partidos. Y así, desapareció del foco NBA. ¿Qué salió mal? A pesar de su tamaño y potencial, Bhullar no logró adaptarse al ritmo vertiginoso de la NBA. La liga estaba cambiando. Se esperaba que los hombres grandes se movieran como escoltas,
lanzaran desde lejos, defendieran con agilidad. Bullard era un pívot clásico en un mundo que iba cada vez más rápido. Pero no se rindió. Llevó su juego al mundo, dominando en Taiwán, China y más allá. La NBA cerró sus puertas, pero en el extranjero encontró nueva vida, grandes multitudes y un mayor impacto. Hizo historia, pero ¿fue suficiente para dejar un legado? Boban Marjanović. ¿Qué pasa cuando el hombre más grande en la cancha se convierte en el más grande de corazón fuera de ella? Boban Marjanović, con sus 7 pies y 4 pulgadas, es uno de los jugadores más altos en la historia de la NBA. Pero a diferencia de muchos gigantes cuya carrera fue ensombrecida por lesiones o promesas no cumplidas, la historia de Boban tomó otro rumbo, con partes iguales de drama, carisma y giros inesperados. Llegó a la NBA en 2015, y aunque nunca fue un titular dominante, Boban logró algo mucho más raro. Se ganó el cariño del público. Ya fuera por su entrañable amistad con Tobias Harris, su sonrisa gigantesca, o esos momentos graciosos en cancha que se convirtieron en memes instantáneos, los fans no se cansaban de él. Pero no dejes que su imagen divertida te engañe. Boban tenía talento, buenas manos, trabajo de pies inteligente y una eficiencia de anotación que muchos gigantes envidiarían. Aprovechó al máximo cada minuto, ya fuera con los Spurs, Clippers, Sixers o Rockets. Luego vino Hollywood. Sí, John Wick 3. Boban se enfrentó a Keanu Reeves y aguantó, demostrando que podía brillar en pantalla tanto como en la cancha. ¿Y ahora? Se rumorea que está dejando la NBA para jugar en Turquía. Si es cierto, marcaría el final de una carrera en la liga que duró casi una década. Una despedida no marcada por estadísticas, sino por impacto. La apuesta del unicornio. ¿Cómo llamas a un jugador de 7 pies y 3 pulgadas que puede lanzar triples, bloquear tiros y moverse como un escolta? La liga lo llamó el unicornio. Pero el cuento de hadas no ha sido todo magia. Kristaps Porzingis, uno de los jugadores activos más altos de la NBA, llegó a la liga con expectativas por las nubes. Seleccionado en la 4ª posición general por los New York Knicks en 2015, los fanáticos eran escépticos. Luego quedaron asombrados. En poco tiempo, encestaba desde lejos, bloqueaba todo a su paso y ponía números de All-Star. Pero justo cuando parecía que los Knicks habían encontrado a su salvador, llegaron las lesiones. Un ligamento cruzado anterior roto, problemas persistentes en la rodilla, temporadas perdidas. Fue traspasado a Dallas con la esperanza de un nuevo comienzo junto a Luka Doncic. ¿El resultado? Más contratiempos, problemas de química, destellos de grandeza, pero nada consistente. La gente empezó a preguntarse, ¿era el unicornio solo un mito? Ahora está en Boston, y esta vez es diferente. Sano y enfocado, Porzingis está brillando, protegiendo el aro, encestando triples y redefiniendo lo que significa ser un arma de 7 pies y 3 pulgadas. Pero el reloj siempre corre con él. Un mal aterrizaje, un movimiento en falso, y todo podría desmoronarse otra vez. La torre olvidada, antes de que las estrellas europeas inundaran la NBA. Dino Rada ya estaba abriendo el camino. Con 7 pies y 3 pulgadas, trajo una mezcla de garra, habilidad y actitud que Boston no había visto en mucho tiempo. Pero a pesar de su altura y talento, su nombre no resuena en la historia de la NBA como debería. ¿Por qué? Seleccionado por los Celtics en 1989, Rada no pisó una cancha de la NBA hasta 1993, y cuando finalmente lo hizo, la rompió. Promedió más de 15 puntos por partido, superó a sus rivales en esfuerzo y se convirtió rápidamente en un favorito de los fanáticos. Era duro, inteligente y sabía lanzar, básicamente un modelo para el pívot moderno. Pero tras bambalinas, las cosas se complicaban. Las lesiones comenzaron a aparecer. La dirección del equipo cambió. Para 1997, falló un examen físico durante un intento de traspaso, y así, su carrera en la NBA terminó. Sin gira de despedida, sin estatua, solo desapareció. Pero Rada no había terminado. De regreso en Europa, se convirtió en una leyenda absoluta. Múltiples campeonatos, medallas olímpicas y eventualmente su ingreso al Salón de la Fama. Sí, Salón de la Fama.
pero no lo sabrías, considerando lo silenciosa que ha sido la NBA sobre su legado. Y ahora, dirige el juego desde detrás de las cámaras como ejecutivo de baloncesto en Croacia. Sigue siendo una figura imponente. Sigue tomando decisiones, pero de una manera totalmente diferente. Dino Rada puede ser la torre olvidada de la NBA, pero no te equivoques, el juego todavía lo recuerda. El Hulk caído. Medía 7 pies y 7 pulgadas, bloqueaba tiros como una máquina y representaba algo mucho más grande que el baloncesto. Manute Bol no solo era alto, era de otro mundo. Nacido en Sudán, Bol llegó a la NBA no solo como un espectáculo, sino como una fuerza. Brazos larguísimos y un tiempo de reacción letal. Rechazaba tiros como si fueran moscas. De hecho, es uno de los pocos jugadores en la historia con más bloqueos que puntos en su carrera. Pero la historia de Bol va mucho más allá de las estadísticas. No solo luchaba en la cancha, luchaba por su gente. Mientras la guerra civil devastaba Sudán, Bol entregó todo lo que tenía en esfuerzos humanitarios. Donó millones para ayudar a refugiados, arriesgando su propia seguridad al hablar en contra de las injusticias. Pasó de las arenas de la NBA a zonas de guerra sin pestañear. Y luego, de la nada, llegó la tragedia. Durante una misión, Bol contrajo una rara enfermedad de la piel, síndrome de Stevens-Johnson. Su cuerpo comenzó a deteriorarse. Infecciones, fallo renal, y en 2010, el gigante cayó. Manute Bol falleció con apenas 47 años. ¿Cómo alguien tan grande, tan valiente, puede caer por algo tan pequeño? El legado de Manute Bol sigue siendo gigantesco, a través de su hijo, a través de la historia. Un guerrero, una leyenda, un gigante en todos los sentidos. El coloso de la cancha. ¿Qué pasó realmente con este gigante de la NBA tras su breve paso por la liga? Dominaba físicamente a todos en la cancha. Con sus 7 pies y 6 pulgadas, Tacko Fall era un rascacielos viviente. En 2019, Tacko captó todas las miradas apenas pisó la cancha con los Boston Celtics. Los fanáticos no se cansaban de él. Fue una sensación instantánea, ya fueran sus bloqueos impresionantes o simplemente lo increíble que se veía dominando en tamaño. El entusiasmo era real, pero a pesar de todo ese cariño del público, luchó por conseguir minutos consistentes. Su camino dio un giro cuando pasó a los Cleveland Cavaliers, pero de nuevo, con poco tiempo en cancha. ¿Y ahora dónde está? Aquí viene la sorpresa. Tacko no solo está sobreviviendo en el extranjero, está triunfando. Después de firmar con los Xinjiang Flying Tigers, su base de fans en China explotó. Este tipo tiene una enorme presencia en redes sociales chinas. Hablamos de miles de personas asistiendo solo para verlo caminar hacia el estadio. Y en 2024, decidió renovar contrato en la Liga China. Pero no termina ahí. Tacko también ha hecho noticia al unirse a los New Zealand Breakers para su gira por los Estados Unidos, llevando nuevamente su presencia masiva al público norteamericano, aunque sea temporalmente. La etapa de Tacko en la NBA fue breve, pero no desapareció. Se fue al mundo. Entonces, ¿fue ignorado? ¿O simplemente encontró un foco más brillante en otra parte? La caída de una torre. Shawn Bradley fue enorme, literal y figuradamente. Con 7 pies y 6 pulgadas de estatura, fue uno de los jugadores más altos en la historia de la NBA, seleccionado en la segunda posición general en 1993. Durante más de una década, batalló en la pintura con los más duros de la liga, conocido por bloquear tiros como si nada. ¿Pero qué pasó con él después del último silbato? Tras 12 temporadas con equipos como los Sixers, Nets y Mavericks, Bradley se alejó silenciosamente del foco. La vida se desaceleró. Pero en 2021, de la nada, todo cambió. Mientras montaba su bicicleta cerca de su casa en Utah, Bradley fue atropellado por detrás por un vehículo. El accidente lo dejó paralizado del pecho hacia abajo. Así, de repente, el bloqueador gigante enfrentaba un reto para el que ningún oponente lo había preparado. Pero aquí es donde la historia toma otro rumbo. En lugar de desaparecer en silencio, Bradley tomó la valiente decisión de alzar la voz. Ahora únese a su plataforma para crear conciencia sobre las lesiones de médula espinal, luchando no solo por su recuperación, sino por otros como él que intentan adaptarse a la vida en una silla de ruedas. Es duro, sin duda,
Ver a un hombre que una vez dominó la cancha enfrentarse ahora a movimientos cotidianos es difícil de asimilar, pero lo enfrenta con determinación. Sin exagerar, la resiliencia de Bradley impacta más que cualquier mate. ¿Fue el destino o simplemente un accidente inesperado lo que cambió todo? Sea como sea, su historia no trata de derrota, sino de levantarse de una manera totalmente nueva. Yao Ming. Seleccionado en la primera posición del draft en 2002, Yao se convirtió en el rostro de un movimiento global, cerrando la brecha entre China y la NBA, mate a mate. Pero ¿qué pasó después de que se apagaron los reflectores? Yao Ming no solo era alto, era un fenómeno. Con sus 7 pies y 6 pulgadas, no solo llegó a la NBA, rompió barreras. Las lesiones lo atormentaron. Año tras año, su cuerpo sufría golpes que simplemente no podía soportar. Para 2011, Yao se vio obligado a retirarse prematuramente, dejando a los fanáticos de todo el mundo en estado de shock. Una carrera digna del Salón de la Fama se cortó antes de que pudiéramos ver todo su potencial. Pero aquí viene el giro. La jubilación no lo detuvo. Yao no se alejó del baloncesto. Lo asumió. En casa, asumió el cargo de presidente de la Asociación China de Baloncesto, transformando el deporte para toda una nación. Y no se quedó ahí. Yao se convirtió en una voz poderosa para una causa inesperada: la conservación de la vida silvestre. Desde luchar contra el comercio ilegal de marfil hasta proteger especies en peligro de extinción, este exastro de la NBA ahora pelea por quienes no pueden hacerlo por sí mismos. Así que sí, Yao ya no domina en la pintura, pero sigue haciendo movimientos grandes, tranquilos, poderosos y a su manera. ¿Cuántos atletas se retiran y construyen un legado más grande que el propio baloncesto? Muy pocos. Pero Yao es diferente. El juego terminó, la misión no. ¿Qué pasó con el jugador más alto de la NBA, al que la liga nunca pudo retener? ¿Y cómo se compara con Wemby, que mide 7 pies y 4 pulgadas? El otro medía 7 pies y 9 pulgadas, una torre literal del baloncesto. Pero ¿dónde está ahora? Todos pensaban que rompería cada récord, pero de repente desapareció. Sin draft, sin titulares, sin actualizaciones. ¿Qué ocurrió y por qué nadie lo notó? Deja tus opiniones en los comentarios aquí abajo. La historia más alta nunca contada. Chuck Nevitt medía 7 pies y 5 pulgadas. Un gigante bajo cualquier estándar. Pero a diferencia de otros de su tamaño, Chuck no fue una fuerza dominante ni el centro de una franquicia. No, fue algo totalmente distinto. El suplente más legendario de la NBA. Pero no te confundas, su historia va más allá de los calentamientos y los descansos. Durante 9 temporadas, Nevitt pasó por equipos como los Lakers, Pistons, Rockets y Bulls. Rara vez jugaba muchos minutos, pero su presencia era imposible de ignorar. Los fanáticos lo adoraban. Sus compañeros también. Aportaba corazón, humor y esa figura imponente, aunque no siempre aportara estadísticas. ¿Y qué pasó cuando colgó sus zapatos talla 22? Nada de drama, nada de fama. Chuck se mudó a una vida tranquila en Carolina del Norte. Hoy en día, trabaja en tecnología de la información y disfruta de un mundo muy alejado del ruido de las arenas. Solo un tipo normal con un pasado increíble y un sorprendente lado tecnológico. Pero aquí viene lo real. Chuck nunca persiguió la fama. Aceptó su rol, aunque eso significara calentar la banca. Sabía que el protagonismo no siempre viene de anotar puntos. A veces se trata de ser el tipo que anima al vestuario, que siempre está listo y que juega el juego largo. Así que, mientras otros perseguían titulares, Chuck hizo historia en silencio, solo por ser el mismo. Curioso cómo las historias más calladas pueden dejar los ecos más fuertes, ¿no? Pavel Podkolzin. En 2004, los Dallas Mavericks apostaron por un gigante. Pavel Podkolzin, de 7 pies y 5 pulgadas. Crudo, misterioso y lleno de promesas, era tan intrigante como alto. Este enorme pívot ruso se suponía que iba a revolucionar la liga. Pero, ¿qué pasó? Una carrera que se desvaneció antes de comenzar. Pavel solo jugó en 6 partidos de la NBA. 6. Le costó adaptarse, y así, el sueño se le escapó de las manos. Las lesiones y la falta de consistencia lo mantuvieron en la banca, y antes de que los fanáticos pudieran aprender su nombre, ya se había ido.
Pero eso no fue el final, ni cerca. Podkolzin regresó a Rusia, donde siguió luchando en las canchas. A lo largo de los años, se puso el uniforme de varios equipos profesionales, demostrando que, aunque la puerta de la NBA se cerró, su amor por el juego seguía intacto. Finalmente se retiró del baloncesto para siempre, alejándose del radar, sin entrevistas, sin reflectores, sin drama. Y ahora, vive en casi total privacidad, lejos de las luces y el ruido de la liga que alguna vez apostó por él. Es increíble cómo alguien tan alto, tan único, puede simplemente desaparecer de la escena. Pero tal vez ese sea el punto. Pavel nunca persiguió la fama. Jugó, se fue y siguió adelante. Una presencia gigante con una salida fantasmal. Te hace preguntarte cuántos otros talentos enormes se han esfumado sin que el mundo lo note. El muro silencioso. Mark Eaton no era llamativo, no era ruidoso, pero cuando se trataba de defensa, era un muro de ladrillo. Con 7 pies y 4 pulgadas, Eaton fue el bloqueador definitivo para los Utah Jazz. Un verdadero enforcer en la pintura. Pero detrás de esa presencia dominante, había un alma tranquila con un final desgarrador. Eaton ni siquiera se suponía que llegara a la NBA. Era mecánico de autos antes de que el baloncesto lo tomara en serio. Pero una vez que aterrizó en Utah, aprovechó la oportunidad, liderando la liga en bloqueos varias veces y ganando el premio al jugador defensivo del año, en 2 ocasiones. Luego, llegaron las lesiones. Eaton tuvo que retirarse en 1993, pero nunca se alejó del todo del juego. Se convirtió en mentor, comentarista y un pilar en la comunidad de los Jazz. Un hombre grande con un corazón aún más grande. Pero en 2021, la tragedia golpeó. Mark estaba montando su bicicleta en Utah cuando de repente se estrelló. Ningún otro vehículo estuvo involucrado. Solo él, la carretera y un momento que lo cambió todo. Falleció ese mismo día. La noticia sacudió al mundo del baloncesto. Un gigante gentil se fue, así, de repente. Puede que no haya llenado los resúmenes de jugadas, pero el legado de Eaton está grabado en piedra. No buscó fama, se ganó respeto. Y en esta liga, eso vale mucho más. El corredor en el desván. Rick Smits no solo era alto, era decisivo. El holandés volador de 7 pies y 4 pulgadas pasó toda su carrera de 12 años en la NBA con los Indiana Pacers, convirtiéndose en un favorito de los fanáticos y un héroe en los playoffs. Pero detrás de las jugadas espectaculares y su imponente figura, había un hombre que batallaba en silencio contra el dolor y que ya planeaba una vida lejos de los reflectores. Smits dominó los años 90 con su toque suave, su tiro de media distancia y su feroz lealtad a Indiana. Pero lo que los fanáticos no siempre veían eran los problemas en los pies que lo afectaron casi toda su carrera. Cada partido era una batalla. Cada paso dolía. Aún así, siguió adelante, llegando hasta las finales de la NBA en 2000 antes de retirarse. Y luego, desapareció. Pero no como uno pensaría. Tras su retiro, Rick Smits cambió la cancha por los motores. No es broma. Este gigante de la NBA se convirtió en corredor de motocross. No solo como pasatiempo, se lo tomó en serio. Restaurando motocicletas vintage, compitiendo en pistas y viviendo la vida a todo gas. Hoy vive una vida tranquila en Hudson Valley, lejos de la fama pero aún persiguiendo adrenalina. Sin entrevistas en cancha ni comentarios televisivos. Solo tierra, motores y la emoción silenciosa de las carreras. Es una locura pensar que un jugador de 7 pies que una vez le hacía mates a Shaq ahora corre motos en el bosque. Pero así es Rick, discreto, decidido y siempre a su manera. De las arenas de la NBA a las pistas de motocross, su historia prueba que dejar el juego no significa dejar la pasión. ¿Quién hubiera imaginado que el holandés volador encontraría la paz en el rugido de un motor? El segundo acto de Ralph Sampson. Ralph Sampson estaba destinado a ser imparable. Con 7 pies y 4 pulgadas, habilidades de base y una envergadura de gigante, fue la primera selección del draft de la NBA en 1983, y la liga estaba entusiasmada. 3 veces jugador del año en el baloncesto universitario, un talento fuera de serie, este tipo estaba hecho para dominar.
y por un momento lo hizo. Al principio, Samson era una bestia. Fue seleccionado para el All-Star. Llevó a los Rockets a las finales de la NBA en 1986 y tuvo ese icónico tiro sobre la chicharra contra los Lakers. Todo apuntaba a la grandeza. Pero luego llegaron las lesiones, rodillas, espalda, lo que sea. Su cuerpo no pudo soportar la carga. A principios de los 90 se acabó. Una carrera digna del Salón de la Fama, sí, pero que se sintió incompleta. ¿Y qué hizo después? Ralph no desapareció. Se reinventó. Hoy en día, Samson está totalmente dedicado a retribuir. Está profundamente involucrado en el desarrollo juvenil, mentorando jóvenes, construyendo programas de liderazgo y dando charlas en todo el país. De los vestuarios a las aulas, está usando su voz para formar a la próxima generación. Pudo haberse quedado con amargura. Pudo haberse desvanecido como tantos otros, pero no lo hizo. Samson transformó el dolor en propósito. Ralph no se apagó, evolucionó. Y ahí es donde realmente comienza el legado. El gigante desaparecido. ¿Podía un enigma de 7 pies con 4 pulgadas realmente triunfar en la NBA? Priest Lauderdale llegó a mediados de los 90 con el físico de un titán y más preguntas que respuestas. Fue seleccionado por los Hawks en 1996 y tanto aficionados como cazatalentos no paraban de preguntarse: ¿quién es este tipo? Pero tan rápido como llegó, se fue. Lauderdale jugó solo 2 temporadas en la NBA, primero con Atlanta y luego brevemente con los Nuggets. Mostró destellos de talento, claro, pero nunca logró establecerse del todo. Tal vez fue el momento, tal vez el sistema, o quizás algo más profundo. Sea lo que sea, la liga siguió adelante. Y él también. Pero no como te lo imaginas. Priest no colgó los tenis, se fue al mundo. Jugó por toda Europa, el Medio Oriente e incluso en Bulgaria, donde se convirtió en ciudadano y en una verdadera estrella. Encontró lo que la NBA no pudo darle, una segunda oportunidad. Ya retirado, aparece ocasionalmente en eventos de baloncesto y entrevistas, reflexionando tranquilamente sobre una vida que lo llevó de Chicago al resto del mundo. Es increíble cómo alguien tan grande, con un nombre como Priest Lauderdale, puede casi desaparecer de la historia de la NBA. Pero detrás de esa salida silenciosa, había un viaje que la mayoría nunca vio venir. A veces, el juego no termina, simplemente cambia de país. Y para Lauderdale, su historia nos recuerda: no todos los caminos hacia la gloria del baloncesto pasan por la NBA, el gigante leal. ¿Qué hay más alto que lo alto en Cleveland? Zydrunas Ilgauskas. No solo se elevaba por encima del aro, superaba las expectativas. Con 7 pies y 3 pulgadas, Big Za se convirtió en un símbolo de resiliencia y lealtad para una franquicia que desesperadamente necesitaba ambas cosas. Pero detrás de su actitud tranquila y su suave tiro, había una carrera marcada por el dolor, la perseverancia y un lazo con una ciudad que nunca se rompió. Seleccionado en 1996, Ilgauskas se suponía que sería la próxima gran figura, pero casi de inmediato, las lesiones lo golpearon, y fuerte. Múltiples cirugías en los pies casi terminaron con su carrera antes de empezar. De verdad, parecía el final. Pero Zydrunas no se rindió, volvió más fuerte. Y no solo regresó, sino que brilló. 2 veces All-Star, el pívot de confianza de LeBron, una pieza clave durante el ascenso de los Cavaliers en los 2000. Y cuando su camiseta número 11 subió al techo del estadio, no fue solo por las estadísticas, fue por su corazón. Tras retirarse, se quedó cerca de casa, aún viviendo en Ohio, aún conectado con los Cavaliers, sin grandes reflectores, sin buscar fama, solo permaneciendo con los pies en la tierra, viendo el juego que ama desde otro lugar. Zydrunas puede que no sea el nombre más llamativo en la historia de la NBA, pero es uno de los más auténticos. Un gigante que no solo se mantuvo en pie, sino que resistió todo. Y en una liga que va tan rápido, una lealtad así, eso deja huella. La leyenda báltica. Arvydas Sabonis fue un genio del baloncesto atrapado en el cuerpo de un gigante. Con 7 pies y 3 pulgadas, era más que una presencia imponente. Era un mago en la cancha.
Pero para cuando finalmente llegó a la NBA, el mundo ya se había perdido su mejor versión. Sabonis dominó el baloncesto europeo durante los 80, pero la política de la Guerra Fría lo mantuvo alejado de la liga. Cuando debutó con los Portland Trail Blazers en 1995, sus rodillas ya estaban desgastadas, su cuerpo maltratado, y aún así, brilló. Incluso con el tiempo en contra, sorprendía. Ningún pívot pasaba como Sabonis, ninguno. Leía el juego como un base y jugaba con una dureza que solo llega tras años de sobrevivir al desgaste del baloncesto internacional. Tras retirarse, no se desvaneció. De regreso en Lituania, Sabonis dio otro paso al frente, esta vez como presidente de la Federación Lituana de Baloncesto. El hombre que alguna vez llevó a su nación en la cancha, ahora moldea su futuro fuera de ella. Y ahora, su legado sigue vivo a través de su hijo, Domantas Sabonis, un auténtico All-Star de la NBA que está forjando su propio camino mientras lleva el apellido familiar. Arvydas Sabonis no pudo mostrarle a la NBA toda su grandeza, pero tal vez eso es lo que hace que su historia tenga aún más peso. No fue solo un jugador alto, fue una leyenda alta, y cada parte de ella fue real. La torre europea. Walter Eddie Tavares llegó a la NBA como un misterio. 7 pies con 3 pulgadas, crudo y lleno de potencial. Seleccionado por los Atlanta Hawks en 2014, se suponía que sería la próxima fuerza defensiva de la liga. Pero no funcionó. Breves etapas con Atlanta y algunos equipos de la J-League, y así de rápido, estaba fuera. Pero aquí viene el giro. No cayó, se elevó. Tavares llevó su juego a Europa, y ahí es donde comienza la verdadera historia. Al firmar con el Real Madrid, se convirtió en una fuerza imparable. Hablamos de títulos de la Euroliga, premios al jugador defensivo del año, y una reputación como el pívot más temido del continente. En Europa no solo sobrevive, domina. La NBA pudo haberlo dejado ir, pero en Madrid es una superestrella. Los aficionados corean su nombre, los rivales planean esquemas para evitarlo, y los cazatalentos se preguntan en silencio si la liga dejó escapar a un gigante generacional. Ahora considerado uno de los mejores centros de toda Europa, Tavares es la prueba de que la grandeza no necesita los reflectores de la NBA para brillar. Es increíble cómo alguien pasa de ser ignorado a imparable, solo por cruzar el mar. No esperó una llave. Pateó la puerta lateral y construyó su propio imperio. El draft que persigue. El nombre de Sam Bowie siempre estará ligado a uno de los mayores, y sí, de la historia de la NBA. Con 7 pies y 1 pulgada, tenía el tamaño, la habilidad y el bombo suficiente para ser elegido en la posición número 2 del draft de 1984, por encima de Michael Jordan. Sí, ese Michael Jordan. Pero lo que muchos no saben es que Bowie ya estaba lesionado cuando los Trail Blazers lo seleccionaron. Múltiples lesiones en las piernas lo atormentaron en la universidad, pero él guardó silencio. Hasta mintió, solo para mantener vivo el sueño. Y funcionó, por un tiempo. Pero las lesiones no desaparecieron, empeoraron. Fracturas óseas, cirugías, temporadas perdidas. Fue un ciclo brutal. Bowie mostró destellos de brillantez, sin duda, pero su cuerpo no pudo seguir el ritmo. Mientras Jordan ascendía al estatus de leyenda, Bowie se convirtió en la advertencia eterna. Pero aquí está el otro giro. Él no vive con arrepentimiento. Después de la NBA, Bowie se estableció en Kentucky y cambió completamente de rumbo. Hoy en día está profundamente involucrado en el mundo de las carreras de caballos, criando y entrenando puras sangres, lejos de las sombras de aquel fatídico draft. Es sorprendente cómo una decisión, una sola elección, puede resonar durante décadas. Pero Sam Bowie encontró la paz no en la cancha, sino en las tranquilas colinas de Kentucky. Algunos legados se construyen con anillos, otros con la forma en que te levantas cuando el mundo no te deja olvidar. Entonces, ¿qué historia de gigante te sorprendió más? ¿Y quién crees que merecía una segunda oportunidad? Si disfrutaste esto, dale like, suscríbete y activa esa campanita.